Hola, hola, estudiantes del cuarto básico. Comenzaremos este año en Ciencias Naturales con el eje temático Ciencias de la Vida, el cual tiene 4 objetivos de aprendizaje, entre basales y complementarios. Hoy, en el video número 1, aprenderemos y estudiaremos el aprendizaje basal número 1, que es reconocer que un ecosistema está compuesto por elementos vivos, como las plantas y animales, y no vivos, como la luz del sol, aire, agua, suelo, temperatura, piedras, etc. También descubriremos el significado de biótico y abiótico. Vamos, mis estudiantes, a conocer qué elementos componen un ecosistema y su importancia, ¿ok? Los ecosistemas. Los ecosistemas están compuestos por seres vivos y elementos no vivos. El objetivo de aprendizaje de esta unidad es el 1. Reconocer que un ecosistema está compuesto por elementos vivos, tales como plantas y animales, y elementos no vivos como el agua, el aire, el suelo, la temperatura, las piedras, la luz, las montañas, etc. Elementos no vivos. Son también llamados factores abióticos y son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan todos los seres vivos. Los factores abióticos más importantes son el agua, el aire, la temperatura, la luz y el suelo. Veamos a continuación por qué son tan importantes. El agua es fundamental para la vida de todos los seres vivos. El aire, los seres vivos necesitan del oxígeno para respirar y poder vivir. Además, ayudan a esparcir las semillas a otros lugares y así nacen nuevas plantas. Suelo. Es la capa viva de la corteza terrestre formada por rocas, arena y arcilla. Además, el suelo es fuente de agua y nutrientes. La luz. La luz es crucial para las plantas verdes porque este elemento no vivo le ayuda a fabricar su alimento. Los animales también requieren vivir en lugares iluminados. La temperatura. La temperatura es uno de los principales factores climáticos que influyen sobre los seres vivos, existiendo así diferentes tipos de ecosistemas. Aquí hay 4 ejemplos: el ecosistema altiplánico, el ecosistema desértico, el ecosistema antártico y el ecosistema templado lluvioso. En el ecosistema altiplánico, la temperatura es muy alta en verano, llueve y cae nieve. El ecosistema desértico, su temperatura es muy alta, alcanza más o menos los 40 grados Celsius y casi no llueve. En el ecosistema antártico, la temperatura es muy fría, es bajo los 26 grados Celsius. Y el templado lluvioso tiene una temperatura promedio de 13 a 10 grados Celsius. Elementos vivos. Tenemos las plantas y los animales. Tanto los animales como las plantas son seres vivos. Estos seres vivos necesitan agua, nutrientes y luz del sol para sobrevivir. Recuerden que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y son llamados bióticos. Elementos vivos plantas. Tenemos los árboles, los arbustos, las hierbas, las algas y las microalgas. A las plantas se les llama también productores. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. Animales. Tenemos animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros se alimentan de plantas. Los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros se alimentan de animales y plantas. Repasemos. Recuerden que en un ecosistema está conformado por elementos no vivos y elementos vivos. Los elementos no vivos, los principales son el agua, la luz, la temperatura, el aire y el suelo. Y en los elementos vivos tenemos las plantas
y los animales. Y en conjunto, tanto los elementos no vivos como los elementos vivos forman los ecosistemas. Recuerden que en un ecosistema es posible encontrar dos tipos de componentes o factores. Los bióticos, que son las plantas y los animales, elementos vivos, y los abióticos, que son los elementos no vivos, como el agua, la luz, la temperatura, el aire, el suelo, etc. Hoy aprendimos que un ecosistema está compuesto por elementos vivos, como las plantas y animales, llamados también en ciencias naturales bióticos, y elementos no vivos como la luz del sol, el agua, el aire, la temperatura, el suelo, etc. Y se llaman abióticos. También descubrimos que existen distintos ecosistemas, dependiendo del lugar donde se encuentren y su temperatura, si ésta es alta, baja, media o muy fría. Recuerden que la temperatura influye sobre los seres vivos, dando paso así a diferentes ecosistemas. Recordamos además que en los ecosistemas hay animales y que estos pueden ser herbívoros que comen plantas, carnívoros que comen carne y omnívoros que pueden comer plantitas y carnecita. ¡Uy! ¡Qué interesante estuvo el objetivo número 1 de aprendizaje! Video número 1. Recuerde que próximamente estudiaremos el objetivo 2. ¿Cuál será? Adivina, buen adivinador. Nos vemos. Recuerda, querido estudiante, repasar el video para que sigas aprendiendo aún más.